Yo quiero expresar, compartir, predicar. Me llama la atención cómo Pablo se dice a sí mismo en la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, que mi hermano Diego nos lea, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versos del 3 en adelante. Y también ahí en Timoteo, pero no lo vamos a leer, pero me llama la atención porque el apóstol Pablo se nombra como predicador, apóstol y maestro. Cosas muy, muy interesantes como él se nombra, porque tenemos que diferenciar entre lo que es predicar y lo que es enseñar. Entonces, en este momento, quiero ponerme en la silla, otra vez más, no de la predicación, sino de la enseñanza. Tenemos que lograr diferenciar una cosa y la otra para que de esa forma la palabra vaya encontrando cabida en nuestros corazones y haya un entendimiento para poder vivir de manera plena todo lo que escuchamos. Esta noche quiero enseñar o quiero compartir. Se oye feo, quiero enseñar, mejor compartir sobre el buen depósito. Ese es un punto que muy poco se habla, pero que es necesario que nosotros lo entendamos. ¿Cuál es el buen depósito? ¿Qué es el buen depósito? Y en base a eso quiero hablar y quisiera que mi hermano Diego nos leyera 2 Timoteo capítulo 1, versos del 3 al 18, y que leamos la escritura muy atentamente para que de esa forma podamos entender lo que quiero yo traerles como una enseñanza en la silla del maestro, si se puede usar la palabra. No que me considere maestro, sino que muchas veces uno toma la silla del maestro, otras veces toma la silla del evangelista, otras veces toma la silla del profeta, y nosotros que cuidamos obras, pues estamos siempre en la silla del pastor de pastores, Cristo Jesús, para poder pastorear a las ovejas bajo la guía del pastor de pastores, Cristo Jesús. Entonces leamos con mi hermano Diego, por favor, del 3 al 18, el 2 Timoteo. Amén, pastor. Doy gracias a Dios, a quien rindo culto con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Me he acordado de tus lágrimas y deseo verte para ser lleno de gozo. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual he sido puesto como predicador, apóstol y maestro. Por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ten presente el modelo de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Sabes que se apartaron de mí todos los de Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. El Señor conceda misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas. Más bien, cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia de parte del Señor en aquel día. Cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes muy bien. Muy bien. Es muy especial
para mí de mucha bendición poder leer en las cartas la vida de Pablo, la vida de los predicadores, la vida de las personas que lideraron iglesias como Timoteo, que fue encargado de liderar varias iglesias que le encomendó Pablo. Es para mí muy interesante también ver que Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, pues también lo dejaban, y lo dejaron porque vieron sus persecuciones y porque, claro, en medio de sus persecuciones, pues vieron sus debilidades, vieron sus pies de barro y no confiaron al máximo en la palabra de Pablo o en la palabra que Dios le daba a Pablo, sino confiaron en sus propios pensamientos, en su propia humanidad. Y por eso dice que los de Asia me han dejado, y habla de Figelo y Hermógenes, quienes lo dejaron, que ya no continuaron con él en el camino. Yo sé que en este momento de la vida de la Iglesia de Jesucristo hay personas que se están uniendo al trabajo de la obra de Dios en este campo de trabajo, Iglesia de Jesucristo. Se están uniendo, pero también es entendido que en el camino muchos se pueden salir y dejar la obra que estamos haciendo por X o Y razón, pero que nunca sea porque estamos predicando algo contrario al Evangelio. Porque si eso es así, pues no tiene caso trabajar ni hacer una obra juntos, porque lo que nos sostiene, en lo que estamos basados, es en el Evangelio puro, en la leche no adulterada, en una palabra verdadera, en una fe no fingida, y en hacer un culto al Señor con una limpia conciencia. Son cosas que a mí me llaman la atención y que quiero traer a su atención en este momento para poder explicar de alguna manera lo que es el buen depósito. A mí me impactó mucho cuando estaba viendo esta palabra, la estaba leyendo hoy por la tarde, porque yo siempre espero que tener el sentir del Señor, del Espíritu, para poder traer la predicación o la enseñanza que el Señor quiere que proyectemos. Entonces, hay aspectos muy interesantes que vemos acá. Primeramente, voy a hablar de 3 para poder explicar lo que es el buen depósito, porque es interesante que nosotros depositaron algo muy glorioso, algo muy grandioso. Hay un depósito en nosotros que tenemos que guardar, pero para poderlo guardar hay aspectos que son muy interesantes, como lo primero que quiero decirles, en donde habla Pablo a Timoteo en el versículo 3, doy gracias a Dios, a quien rindo culto con limpia conciencia. Entonces, ese es uno de los principios más importantes y más elementales en la vida del Evangelio, rendirle culto a Dios. Y entendemos que el culto a Dios es la máxima expresión que tiene la congregación de los santos, que tiene la iglesia cuando se reúne para dirigirse, para proyectarse a Dios. Entendiendo que el culto a Dios no son los cantos solamente, no es solamente la oración, no es solamente la reunión en sí, sino que el culto a Dios, hemos explicado esto muchas veces, tiene que ver principalmente con un sacrificio puro de nuestras vidas. Por eso dice Pablo a los romanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. O sea, razonalmente, para poderle hacer culto a Dios, tiene que haber un sacrificio vivo, santo y verdadero delante de Dios. Y eso va a hacer que nosotros podamos proyectarnos a ese verdadero culto. Pero, ¿por qué razón no hay culto? Primeramente comienza por lo que dice Pablo. Comienza porque hay personas que no tienen una limpia conciencia. Y al no tener una limpia conciencia, no está preparado, no está apto para rendir culto. Por eso yo no le llamo a nuestras reuniones cultos, yo lo he dicho bastantes veces, le llamo a nuestras reuniones asamblea general, asamblea de
de oración, de alabanza y de predicación. Y esperando que en esa asamblea general, pues se puedan convertir en un culto, en donde todos los que estemos porque queremos entregarnos en un sacrificio vivo, santo y agradable. Pero eso no sucede porque lamentablemente a veces nos acomodamos en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo, en lo que nos agrada y hacemos el mínimo esfuerzo para predicar, para reunirnos o para hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo lo explica aquí, porque no hay una limpia conciencia. O sea, la conciencia es lo que nos hace entender día a día, básicamente decir es el consciente, que nos hace entender día a día que estamos de cierta forma mal con respecto a nuestra vida en el Evangelio, con respecto a nuestra entrega a la palabra, pero no hacemos nada para cambiarlo. Siempre esperamos pues la mayor comodidad posible. Y tenemos actitudes en donde demostramos que no es lo más importante para mí la reunión, para que entonces esa reunión se convierta en un culto. No se dé nadie por aludido, solamente lo estoy diciendo de manera general para que podamos entender, porque cuando uno recibe la palabra, tiene que haber una señal de nuestra aceptación a la palabra. Y esa señal son nuestras obras, y esas obras están basadas en una entrega y en un sacrificio por la obra de Dios. Por eso, cuando hablábamos el domingo pasado, antepasado, que mi hermano José pues dijo en la oración que tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas es el principio que nos lleva a un sacrificio, y ese sacrificio nos lleva a decir, Señor, estamos haciendo un culto a Dios, un culto en donde está nuestra humanidad de por medio. Por eso decimos que el primero que le hizo culto a Dios en la gracia o en el Evangelio fue Cristo, porque el Calvario, la cruz, se constituyó en su culto que Dios le dio a Dios. O sea que el culto no son las alabanzas, no es la música, no es solamente la oración. El culto tiene que ver con el sacrificio. Tú puedes hacerle culto sin que estés reunido con nadie en cuanto a tu manera de pensar y de ser, con respecto a la obra y con respecto a lo que tú quieres alcanzar, sinceramente, por amor al Evangelio, por amor a la palabra que has recibido. Entonces, eso es lo principal, que nosotros rindamos a Dios culto con una limpia conciencia, que conscientemente yo tengo una entrega, yo tengo un sacrificio, que lo hago con todo mi corazón, con toda mi alma, no para que la gente me vea, sino para que yo sea recibido, para que mi vida sea como una ofrenda de olor al Señor, en un sacrificio verdadero, con una conciencia, con un entendimiento de mi ser, que lo que hago, Dios lo conoce y es sincero delante de Dios. Porque muchas veces lo que suele suceder, es que la gente hace culto, pero no para Dios, sino para que la gente los vea. A veces se hincan, a veces hacen ciertos sacrificios para ser vistos. Y entonces eso lleva a que la gente no tenga un culto con una limpia conciencia. Eso es lo primero que Pablo menciona acá para poder hablar del buen depósito, que es lo primordial, lo que Pablo pues expresa cuando le habla a Timoteo, en el sentido que le dice a Timoteo, tú tienes que sufrir, tú tienes que entregarte por este evangelio, tú tienes que pagar un precio. No puedes tener ninguna excusa cuando se trata de predicar, cuando se trata de ir y de hacer. No tiene que haber ninguna excusa cuando se trata de una entrega por un evangelio puro, porque esa es la clave. Si el evangelio es puro, si la palabra es pura, si la enseñanza es pura, entonces lo que Dios pide es que nos entreguemos a esa forma de enseñanza pura, que Pablo le dice a Timoteo en el 13, ten presente el modelo de las sanas palabras que has oído de mí en la fe
y el amor en Cristo Jesús. Las sanas palabras, en donde se proyecta la entrega no a hombres, sino la entrega a una vida, a una práctica del evangelio, en donde la parte fundamental es el sacrificio vivo. Ojalá que usted lo esté viendo, y si usted analiza su ser interior, al analizarse y entender en el interior lo que uno hace, si es bueno o es malo, en donde uno ha sido sincero o en donde uno quizás no ha actuado correctamente, entonces ahí uno se arregla consigo mismo para que su conciencia se limpie, y entonces de esa forma, al limpiarse su conciencia, entonces lo que hagas, levantar las manos, sacrificarte para ir de un lugar a otro y predicar, aguantar hambre, aguantar sueño, aguantar tantas cosas, hasta ayunos forzados, tiene un significado importante porque le estoy haciendo un culto a mi Dios. Por eso no es bueno decir vamos al culto. Ojalá fuéramos al culto, pero es mejor decir vamos a una asamblea. Algunos dicen el servicio, porque a veces la palabra culto y servicio parecen ser la misma palabra en lo que es la traducción. Pero claro, aún el servicio tiene que ser por entrega, por sacrificio, para que entonces ese servicio se le llame culto. Entonces mejor nos quedamos como asamblea y esperando que en esa asamblea todos los que se unen pues hagan un sacrificio para que entonces esa unidad bendita como cuerpo de Cristo nos eleve a tener un culto maravilloso. Espero que usted lo esté viendo conmigo. Luego, primero el culto con limpia conciencia. Fíjese, tome en cuenta eso. Segundo, me he acordado en el 4 de tus lágrimas y deseo verte para ser lleno de gozo. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también está en ti. Otra cosa sumamente importante. Imagínense, culto con buena conciencia o con una conciencia limpia y una fe no fingida. ¿Cómo así? ¿Qué es la fe no fingida? La fe es el accionar, son nuestras obras del evangelio al oír la palabra, como lo hablábamos anoche. La fe viene por el oír la palabra y la fe es la práctica. Entonces, cuando hablamos de fe, son nuestras prácticas en el evangelio, pero lo tremendo es que en estas prácticas del evangelio, en donde existe una palabra que conocemos como testimonio, nosotros queremos dar buen testimonio. Nosotros queremos demostrarle al mundo realmente lo que somos cuando decimos que somos cristianos. Pero hay un aspecto muy interesante. Muchas veces nosotros tenemos el problema, y me pongo yo primero que todos, y espero que lo recibamos la palabra con humildad. Pero muchos tenemos el problema, mis amados hermanos, que fingimos nuestra fe. O sea, cuando estamos en la iglesia con los hermanos, somos una cosa. Cuando estamos con personas que no son cristianos, muchas veces hasta nos cuesta decirles que somos cristianos, porque inmediatamente esas personas, cuando oyen de nosotros esa palabra cristiano, entonces va a esperar de nosotros un comportamiento, un carácter, una conducta diferente a como lo hacen las personas que no conocen del evangelio. Y muchas veces nuestro testimonio no tiene la capacidad de sostenernos en nuestra fe, y entonces vivimos constantemente fingiendo. Fingimos en el trabajo, fingimos en la casa y fingimos en la iglesia. No somos reales. No es una fe absoluta. Muchas veces nos cuesta mucho dar testimonio a los demás del evangelio. Y claro, es lógico porque hay tan mal testimonio alrededor de nosotros. Han habido tantas cosas que se han hecho mal, donde hemos demostrado que nuestra fe no es lo suficientemente poderosa
como para sostenernos en una conducta, en un caminar correcto. Y entonces vivimos fingiendo muchas cosas. Entonces Pablo lo que le está diciendo aquí a Timoteo es que él se admiraba porque su abuela Loida, su madre Eunice, que tenían una fe no fingida, o sea, ellas eran reales. Ellas eran ellas en cualquier momento de su vida. Y eso fue lo que enseñaron a Timoteo, y esa era una de las virtudes. Oiga, una de las virtudes que tenía Timoteo. Por eso Pablo le habla a Timoteo: tú eres apto, tú estás capacitado para guardar el buen depósito. Ya vamos a ver qué es ese buen depósito y cómo podemos guardarlo. Repito, no lo podemos guardar con fe fingida y no lo podemos guardar haciendo un culto con una mala conciencia, con una conciencia sucia. Es imposible hacer eso. No se puede. Y entonces el problema es que si nosotros no tenemos cuidado, vamos a derrochar, vamos a malgastar, vamos a usar de una manera incorrecta el buen depósito. Y de eso seremos responsables y de eso daremos cuentas. Porque Dios tiene un tesoro. Ya me estoy adelantando, pero es bueno para ir captando lo que quiero llevarlos, a lo que quiero llevarlos. Dios tiene un tesoro. Y el tesoro que Dios tiene es su palabra, es su plan bendito, es el conocimiento. Y ese tesoro, ese plan, fíjese una cosa interesante. Ese plan lo traía Cristo cuando la palabra se hizo carne. Él era la palabra hecha carne. Cristo contenía la verdad, contenía la palabra, tenía la palabra. Él era la verdad, el camino, la verdad y la vida. Cristo asciende a los cielos y al ascender a los cielos, entonces ahora viene Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, y entonces ese tesoro que tenía Cristo, que subió con ese tesoro a los cielos para llenarlo todo, porque lo que llenó todo fue la palabra hecha carne en Cristo Jesús que vino a la tierra. Entonces ahora Dios está depositando ese tesoro en nosotros. Lo está depositando en nosotros para que nosotros nos constituyamos en los Cristos, porque seremos Cristos, porque Él es la cabeza y somos un cuerpo. Seremos Cristos en el sentido de que contenemos la bendita palabra, contenemos la riqueza maravillosa del conocimiento de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras almas. Bueno, pero note algo también interesante. Aspectos que tenemos que analizar en nuestra vida. Vuelvo a repetir, no para redondear tanto, sino para ir captando lo que quiero proyectarles. Culto con limpia conciencia, una fe no fingida, que nosotros seamos lo que somos, que no tengamos ningún aspecto de hipocresía, que no hagamos cosas para poder mostrarle a los hermanos que somos buenos y que tenemos fe y que somos buenos cristianos, y detrás de ellos hagamos lo contrario, manifestando lo que realmente somos, fe fingida. Y eso se paga muy caro, porque eso hace que hayan grietas, que hayan situaciones en donde ya no tengamos la capacidad de mantenernos firmes en un evangelio puro que contenga un tesoro en nosotros. Espero que lo podamos ir viendo. Pero luego, el tercer aspecto que me llama la atención, dice en el 8, en el 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo en los sufrimientos. Pero quiero ver dónde está, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Dónde está eso? Aquí está, en el 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vale. Entonces aquí está el tercer aspecto. Mi evangelio, su evangelio, el que usted oye, el que usted vive, el que usted cree, el que yo oigo, el que yo creo, es un evangelio muy
muy duro de vivir. Es un evangelio directo, es un evangelio que no todos predican porque no todos pueden sufrir la sana doctrina, pero es necesario que podamos nosotros entenderlo de una manera muy especial. Porque cuando no hay fe fingida, cuando hay un culto con limpia conciencia, entonces nos regalan un espíritu, que para mí es aparte del Espíritu Santo. Un espíritu que no es de cobardía, porque para enfrentarse a la vida de este evangelio puro, tenemos que ser valientes, hermano, porque habla de entrega, habla de ya no vivo yo, Cristo vive en mí, habla de un sacrificio continuo por hacer la obra. Por eso Dios espera nuestro sacrificio, y por eso yo me sentí un poco triste por no estar en Los Ángeles hoy, y a veces me afecta porque no quisiera dar mucho más de lo que pudiera, pero a veces las situaciones de la vida no permiten que uno haga todo. Pero ese sacrificio que uno hace para viajar, para hacer, para moverse, para pasar circunstancias adversas, te está diciendo a ti que estás pagando un precio por aquello que contienes, por aquello que vives, por aquello que Dios te ha dado. Y se requiere un espíritu, se requiere de que Dios te dote de algo sobrenatural que te da tres cosas que realmente nosotros necesitamos para poder caminar. Y no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino primero nos da Dios un espíritu que es de poder. ¿Poder para qué? Poder para hacer, poder para levantarnos en las caídas, poder para mantenernos en los sufrimientos, poder para mantenernos en medio de los desprecios, poder para mantenernos en medio de las persecuciones, en medio de las calumnias de los hombres, poder para estar firmes en medio de todas las tormentas. Muchos hermanos en este tiempo no han perseverado, han claudicado, se han ido de regreso a vivir como hombres del mundo. Ya ni siquiera, bueno, son mundanos, pero ya viven como los hombres del mundo. Ya no quisieron vivir, no quisieron sufrir la sana doctrina. Se acobardaron porque la batalla es muy difícil, muy dura de caminar y de manejar. Y entonces se acobardaron. ¿Y por qué se acobardaron? Porque por causa de su fe fingida, de su hipocresía en el evangelio, por causa de que no tenían una limpia conciencia cuando llegaban y cantaban y alababan y bendecían a Dios, porque eso te cobra, eso tiene un precio, te lo cobra Dios, cuando no eres sincero en lo que haces. Entonces no fueron dotados de un espíritu de poder para que te puedas sostener, para que no haya fuerza espiritual, diabólica, demoníaca, que te tire, que te haga detenerte, que te desanime, sino que cuando viene la batalla, cuando viene la prueba, cuando viene la desilusión, te acuestas desilusionado y dices, ya no voy a poder seguir, pero de repente te despiertas al día siguiente y sientes que algo te vuelve a levantar y te dice, no, sigue adelante. Entonces, es un espíritu de poder para mantenerte, para no caer, para que no claudiques nunca, para que perseveres hasta el fin. Ese espíritu te da ese poder. Pero luego, ese espíritu que te dota de algo especial. Y antes de decir la otra parte, yo siempre he dicho, el que sirve, el que hace la obra, es al que Dios fortalece, al que Dios le da cada día más y más energía para seguir adelante. El que no sirve, el que está acomodado, no le da a Dios poder y por eso ya está dormido y caído y está entre los muertos. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El que está dormido es porque no tiene el poder, porque no hace nada, porque se acomodó. Por eso, hermano, cuidémonos de acomodarnos. Y mucho más en este tiempo. Son tiempos alarmantes, de muchos cambios. ¿Qué más esperamos ver para entender que no podemos claudicar, que tenemos que seguir adelante? Entonces,
Este espíritu que nos da el poder, nos da el amor para soportar a los hermanos, para soportar a los humanos, para perdonar a todo aquel que nos agrede, para tener la capacidad de que si me dan en una mejilla de la otra, para que podamos nosotros decir, yo no tomo en cuenta lo que las personas me hicieron, sigo adelante. La capacidad de no guardar rencor, de no tener resentimiento por aquellos que te dañan, porque en la obra del Señor, hermano, pasan un montón de cosas, un montón de desilusiones. En la obra del Señor, lo más seguro que te puede pasar es que tu hermano te traicione, que tu hermano te meta el puñal por la espalda, que aquel en el que tú creíste y confiaste demostró ser un hipócrita, demostró ser que era un falso, que los frutos se manifestaron de lo que realmente era. Y eso decepciona, hasta el punto de no querer saber ya nada del evangelio, hasta ese nivel llega. Pero cuando te da el Señor el espíritu de poder y te da el Señor el espíritu que trae amor, entonces el amor borrará multitud de pecados. Y entonces de esa forma vas a seguir creyendo en la gente para poder seguir adelante. Porque tú no puedes estar bajo un ministro, siendo cuidado por un ministro, si ya no crees en los ministros. Porque eso es lo que ahora se escucha. Todos los ministros son malos. Y a veces decimos como aquel que dijo, solo yo he quedado. Y entonces dicen, no, hay otros más que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces, hay otros hermanos que no se han entregado al paganismo, que no se han entregado a lo falso. Hay hombres de Dios todavía que se mantienen firmes en la palabra. Y nosotros tenemos que confiar en que esos hombres existen y pedirle a Dios que nos lleve a ellos, para que de esa forma nosotros sigamos el proceso de nuestra transformación, de nuestra sanidad y restauración de nuestra vida. Yo por eso le pido a Dios, y yo creo que mi hermano José, mi hermano Chalí, mi hermano Carlos, mi hermano Orlando, mi hermano Cristian, Aixa, que están en Guatemala, y otros más que se me van ahorita los nombres, son personas idóneas. Como dice aquí en 1 Timoteo 2, en el 2.1 dice, 1 Timoteo 2.1, perdón, 2 Timoteo 2.1, en el mismo pasaje que estamos leyendo, en el 2 dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que oíste de parte de mí mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces yo le estoy pidiendo eso a Dios y yo apuesto, yo creo por el amor que tengo, que los que están trabajando con nosotros son hombres fieles e idóneos, que no están por ninguna ganancia, porque claro, ninguno tenemos ganancia económica de esto. Tenemos que dar, tenemos que entregarnos económicamente para poder hacer la obra. Pero lo que Dios busca es gente idónea, ministros idóneos, que estén empapados del espíritu de amor para poder de esa manera enseñar y proyectar la palabra, para que de esa manera, como hombres idóneos, no haya entre nosotros competencia, no haya entre nosotros, como sucedía con los apóstoles, Señor, ¿quién es mayor? ¿Quién será mayor en el reino de los cielos? Aquí ninguno es mayor. Habrán hermanos mayores por quizás la situación que Dios ha permitido que vivamos, por la trayectoria, por la palabra, porque hay un don específico que enseña y que ayuda a otros a caminar. Claro, eso es claro y entendido. Pero en la idoneidad, perdón, se me traba la lengua. Eso espero yo que exista entre nosotros, que seamos idóneos.
que nos ayudemos unos a otros, que oremos unos a otros, que lloremos por los que lloran y que nos gocemos por los que se gozan. Entonces, para eso es el espíritu de amor. Y después, de dominio propio. Por eso es necesario que le pidamos a Dios ese espíritu. Espíritu de poder, amor y dominio propio, para no acobardarnos ante la realidad de la obra que tenemos por delante, que es una obra seria, no solo por aquellos que predicamos, sino por aquellos que escuchan y tienen que vivir con nosotros el evangelio. Yo espero que usted me esté comprendiendo, porque el buen depósito fue dado a todos los que me están oyendo en este momento, que son creyentes, que han conocido del evangelio. Dios puso en nosotros su buen depósito. Y lo voy a leer aquí, ya para ir llegando al punto. Dice en el 1:12 de 2 Timoteo, por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ten presente el modelo de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y amor de Cristo. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, a mí me llama la atención. Primero Pablo dice, para guardar mi depósito hasta el fin. O sea, mire este puntito. Dios nos miró como un banco. Por ejemplo, si tú tienes $2 millones, si los tienes me avisas, ¿verdad? Porque así nos ayudas a hacer la obra. Bueno, estoy bromeando. Pero si tú tienes $2 millones, no vas a tener esos $2 millones en la casa, en una cajita. Vas a ir a un banco que sea seguro, un banco que tenga buenas referencias, que tenga una buena trayectoria, para que tú al depositar ese dinero estés seguro que no te lo van a robar, que no lo vas a perder, que está bien guardado. Es como cuando uno tiene joyas de mucho valor o documentos de mucho valor y no los quieres tener en casa, repito, porque en casa roban y hacen un montón de cosas, y entonces vas a un banco y en ese banco hay una bóveda que tiene varias puertas, y al abrir esas puertas te encuentras con un montón de cajitas, y en esas cajitas tú metes el dinero, o bueno, no el dinero, tus joyas y todo aquello que es de valor. Cierra la cajita, echas llave, te guardas la llave, sales, cierran las puertas y tú dices, ahí está seguro. Qué bueno que hay bancos, porque ahí está seguro lo que yo estoy depositando. Bueno, entonces miren ustedes la fidelidad de Dios, la grande fidelidad de Dios para con nosotros. Que su tesoro lo depositó en nosotros. Nos está usando como ese banco seguro que va a cuidar lo que Dios le dio para guardar. Por eso, de cierta forma, tenemos que decir, nosotros tenemos que guardar su palabra. Tenemos que cuidar su palabra. Como también hablaba mi hermano Orlando en la oración, que nosotros somos celosos de lo que tenemos y de lo que creemos, porque Dios nos ha encomendado algo y no podemos derrocharlo, no podemos sacarlo a la luz para que cualquiera lo pisotee. Debemos de ser cuidadosos de la doctrina, del conocimiento y de la palabra. Con mi hermano José y mi hermano Chalí hemos tenido un sinfín de pláticas en donde nos da mucha tristeza, por ejemplo, ver cómo ministros del Señor cayeron y el depósito que Dios les dio de la palabra lo cambiaron.
hacían cosas que eran buenas, que eran correctas según el evangelio, y de repente la fama, el dinero, la gente, el poder hizo que cambiaran. Hacen cosas, tienen prácticas que van totalmente en contra del evangelio que ellos aceptan. ¿Qué pasa con esos hombres? Esos hombres a quienes se les depositó el tesoro de Dios no lo pudieron guardar y lo derrocharon y se lo dieron a los cerdos. Por eso dice el Señor que Él no da las perlas a los cerdos, pero estos hombres que no guardan el depósito lo derrochan, se lo dan a cualquiera, cambian el evangelio, usan la Biblia a su manera, usan las cosas según sus propios principios para alimentar sus vientres. Ellos son responsables, porque al final va a suceder como aquellos a quienes le dieron un talento, de los talentos, que al final, cuando llegó el Señor a pedirlos, no tenía, el que no tenía nada, que lo enterró, fue juzgado. O sea, si Dios nos dio un depósito, es para que ese depósito lo multipliquemos. Lo multipliquemos en entregarlo a otra gente que entienda el buen depósito, o que sean buenas personas en donde depositar esa misma palabra. Que sepamos que lo van a recibir y que está seguro que lo van a mantener y que van a lograr perseverar hasta el final. Y no van a enterrarlo. Bueno, este por lo menos lo enterró, pero otros ni siquiera lo entierran. Lo derrochan. Se lo dan a los cerdos. Se contamina todo. Todo se hace pedazos alrededor, hermano. Y están inconscientes, no saben lo que están haciendo. Y cuando sea el momento de pedir cuentas, cuando sea el momento en donde nos diga dónde está lo que te di a guardar, dónde está mi depósito, tú eras mi banco, yo en ti deposité mi palabra, deposité mi verdad, deposité el evangelio bendito, ¿dónde está? Por eso hay que ser valientes, que no podemos nosotros entregar nada, aunque tengamos que sufrir hambre, aunque tengamos que sufrir persecución. No podemos convertir las piedras en pan porque tenemos hambre, porque la palabra es más poderosa y no solo de pan vivirá el hombre, en el sentido que nosotros convertimos aquella dureza, aquella situación adversa que nos trae el evangelio en algo que nos alimente, que nos llene, y entonces derrochamos todo eso que Dios nos ha dado. Por eso, yo les hablaba uno de estos días, tenemos una palabra fiel. Fiel es esta palabra. Esa palabra fiel que tenemos, ahora nosotros tenemos que ser fieles a esa palabra y trazarla bien, administrarla bien, para que de esa forma, mis amados hermanos, estemos preparados para el día del final y podamos decir, Señor, aquí está lo que me diste. Hay mucho pueblo que ha recibido, he multiplicado tu tesoro en muchos corazones. Me diste un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Fui una persona que te hizo culto sin fingimiento, con una limpia conciencia. Mi fe, Señor, no era fingida, era yo en toda circunstancia. Y cuando fallé o cuando he fallado, he reconocido mis errores y he tenido que soportar la disciplina por causa de mis faltas, pero nunca fingí mi fe. Eso es la verdadera integridad del hombre. No que no va a caer, no que no va a fallar, va a reconocer, va a tener que sufrir las consecuencias de sus obras, para que entonces, al sufrir las consecuencias de sus obras,
tenga la capacidad de mantener ese depósito, no derrocharlo. Por eso, cuando habla del dominio propio, el dominio propio no es para decir, yo me domino para no pecar. No. Yo tengo el dominio en mí mismo para que aquello que yo contengo, que es la palabra, no la derroche. Doy mi cara, doy mi vida, doy mi humillación como persona, pero esta palabra no la derrocho, la mantengo y la sostengo. Yo espero que usted me esté comprendiendo. Tenemos que ser hombres y mujeres de un carácter aprobado, que contenemos la palabra y que la usamos correctamente, que la proyectamos, que nosotros podamos ser esos lugares de depósito que el Señor quiere, donde lo que nos han dado a guardar esté seguro. Vale. Ya para ir aterrizando. Viene el Señor y usa a un ministro para que la obra crezca, y hay muchas ovejas, y Dios le dice a ese ministro, cuida a la iglesia porque ella va a ser mi esposa. Y ese ministro es tan canalla, tan sinvergüenza, que se conquista la iglesia de Cristo y adultera con la iglesia de Cristo y se la lleva, se roba a la iglesia. Imagínese usted. En lo más preciado de Cristo, que es la iglesia, él viene el ministro y se la roba, se la lleva, la compra con sus lisonjas, con sus palabrerías baratas, con el engaño. La gente, la iglesia no se da cuenta porque cree en los ministros. ¡Qué responsabilidad, hermano! Por eso nosotros no podemos ni aceptar que nos manipulen como iglesia, y como ministros no podemos nosotros negociar con la iglesia para que esté con nosotros, sino que sea sola y únicamente de Cristo Jesús. Entonces, ese es el buen depósito, la buena palabra, que podamos decir en el momento final de nuestras vidas. Bueno, Pablo lo dijo, pero claro, qué nivel, ¿verdad? He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque podemos decir nosotros antes de morir, Señor, me equivoqué muchas veces, fallé muchas veces, tuve muchas caídas en mi vida cristiana, pero en medio de todo eso, Señor, guardé tu palabra, no la derroché, la mantuve, la cuidé, nunca la cambié. Es más, cuando me equivoqué, me la apliqué a mí mismo para que me juzgara y me tratara. Porque lo más preciado que yo tengo en esta vida es la palabra. Eso es lo único que me sostiene. A veces parece insípida porque no da un placer al alma en el sentido que te emocione o que te enorgullezca o que te haga sentirte grande humanamente hablando, porque la palabra te lleva a una negación. Pero eso es el camino, hermano. Por eso, no te avergüences. Yo no me avergüenzo de decir que tengo que trabajar para vivir, porque aunque viví del evangelio 40 años, a mis 50 y pico de años me tocó comenzar otra vez de nuevo y trabajar. No me da vergüenza porque no soy cobarde, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque muchos se avergüenzan, hermano. Muchos quieren demostrar que tienen, que son, que valen, que son grandes. ¿Pero por qué quieren demostrarlo? Porque si realmente se aplica en el evangelio te trae humillación, negación, y muchos no quieren pasar
esa vergüenza. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, que sostiene el universo y que va a permanecer para siempre.